Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del consejo, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. El tema de hoy es muy interesante, es el aviso de privacidad como elemento clave del expediente clínico. Tenemos unas super invitadas con una gran experiencia profesional, la doctora Gaby, que ya en algunas ocasiones nos ha apoyado con webinars. Cómo olvidar, doctora Gaby, ese último evento presencial antes de pandemia, donde ya nos estabas dando recomendaciones epidemiológicas. Entonces, todavía tenemos muy presente ese día muchos y pues estamos encantados de que estés el día de hoy aquí con toda nuestra comunidad. También agradecer mucho a la maestra Liliana Reyes y a la maestra Julia Zamora, a quienes me voy a permitir introducir y compartirles una breve semblanza de su experiencia profesional. La maestra Liliana Reyes estudió en la Universidad Tecnológica de México, tiene una maestría en Administración Pública y en protección de datos personales. También tiene experiencia en la Secretaría de Salud Federal como directora de control y seguimiento documental, vinculación, normalización y transparencia y accesos a la información. También colaboró en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Muchas gracias por estar aquí, maestra Liliana. Encantadas de poder contar con tu experiencia y que compartas con la comunidad del Consejo. También Muchísimas gracias tenemos por la como invitación. Gracias, muchas gracias, maestra. También tenemos como invitada a la maestra Julia Guadalupe Zamora. Ella es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Administrativo, tiene una maestría en Derecho orientado al Derecho a la Información, tiene educación por parte de la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una trayectoria y experiencia como servidora pública, presentando sus servicios en la Secretaría de la Salud y en Secretaría de Comunicación y Transportes, desempeñando funciones jurídicas y administrativas como el control de interno institucional, elaboración de convenios, contratos, normas y el lance y transparencia de personal de protección de datos. Pues sin más, doctora Gaby, agradecemos mucho a ti y a la maestra Julia y Liliana que estén aquí con la comunidad del Consejo. Bienvenidos y adelante con la introducción, doctora. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Agradezco esta oportunidad que nos dan para mostrar pues este tema que es de mucho interés y muy oportuna hoy en día, ¿no? Uno de los temas que hoy en día como médicos nos interesa. Bueno, primero me presento, perdón, soy la doctora Gabriela Ortiz, soy médica epidemióloga, trabajé 31 años de mi vida en la Secretaría de Salud como servidor público en diferentes cargos. Estuve como secretaria particular, como secretaria técnica, como directora del programa del adulto y el anciano, en donde, bueno, pues ahí fue que conocí a esta organización, donde pues como unidad de salud, pues quisimos darle esta sustentabilidad que el cónsul nos da, ¿no? Este distintivo de empresa saludable, pues como en materia de salud. Bueno, como yo les decía, pues uno de los temas que hoy en día es muy común entre los médicos, que nos interesa mucho, pues son las demandas, ¿no? Y que los datos personales y a dónde están, etcétera. Desde que nosotros iniciamos como internos, posteriormente somos pasantes, luego residentes y así seguimos nuestro andar clínico en nuestro labor como médicos, pues tenemos todas estas, pues disyuntivas entre lo que firmamos, lo que vemos, lo que hacemos, lo que dictamos como médicos y pues que en cualquier momento, por cualquier circunstancia, pues podemos caer en una demanda. Y aún formando parte como en una institución, como yo les digo, como servidora pública, pues también tenemos podemos caer en estas situaciones en las que nos pueden demandar. Entonces, a nosotros como médicos nadie nos enseña lo que es la administración o con quién cómo nos podemos defender, qué sí debemos hacer, cómo podemos firmar, en dónde podemos firmar, etcétera. Entonces, bueno, pues este tema es muy, muy interesante, por eso hoy la maestra Liliana y la maestra Julia pues nos dirán
cómo podemos sí hacer las cosas y cómo seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues si me permiten, voy a compartir la pantalla. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Pues miren, el tema de hoy, como bien lo decía la doctora, estamos a hablar de los expedientes clínicos, pero vamos a enfocarnos especialmente en el aviso de privacidad de los expedientes clínicos. Como ustedes saben, cuando nosotros vamos al médico ahora, o no sé si ya les ha tocado, ya nos hacen firmar un aviso de privacidad. Y todo eso tiene una razón de ser. El asunto es que ellos pues recopilan información por parte de nosotros, tanto personales como sensibles, que más adelante vamos a ver cuáles son específicamente esos datos, y finalmente el médico pues tiene que utilizar esas herramientas y pues por supuesto cumplir con lo que dice la normatividad al respecto. Un poquito del marco jurídico y no los voy a aburrir porque van a decir, ay, es la abogada, ¿verdad? Pero no, miren, el marco jurídico es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es la base de actuación para los temas del expediente clínico. Vamos a enfocarnos solamente al expediente clínico y tenemos nuestra constitución, por supuesto, porque es un derecho que nosotros tenemos el tema de la protección de nuestros datos personales y sensibles. La Ley General de Salud, por supuesto, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, que son las instituciones públicas de salud y privadas también. Por supuesto, está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y hablamos de instituciones, hospitales, privados, pero también a las empresas, aquellas empresas que manejan o que tienen médicos en sus empresas como el psicólogo, el nutriólogo o cualquier médico general, inclusive cuando son empresas muy grandes. Y también aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero en posesión de los particulares. Tenemos la norma que es la 04 del expediente clínico. Y tenemos la norma 024, que también es del expediente clínico electrónico que le llaman. Y por supuesto el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, este es nuestro marco jurídico de actuación respecto al tema de los expedientes clínicos. ¿Y ahora qué sucede? Ahorita hablábamos del expediente clínico que nosotros manejan o nos manejan nuestros médicos, tanto en los consultorios como en los hospitales. Yo creo que por lo menos a alguien de nosotros ha estado en hospitales y tienen nuestros expedientes y creo que han oído de mucha gente también que no me quieren entregar el expediente, etcétera, etcétera. Y esa información que se encuentra en el expediente clínico es de nosotros. Las instituciones de públicas y privadas tienen la obligación de resguardar esos expedientes, de cuidar esa información, de tenerla precisamente como nos dice la norma 04 y nos dice, tienes que tener notas médicas, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro, consentimientos informados, etcétera, etcétera. Todo eso es un conjunto de documentos, también vienen nuestros estudios clínicos que está conformado en un expediente y esa información ellos tienen la obligación de resguardarla, pero esa información es nuestra. ¿Ok? Bueno, lo mismo sucede en el expediente clínico que manejan las empresas. Aquellas empresas que, reitero, tienen médicos o personal de salud trabajando con ustedes, tienen que tener un expediente clínico. Y ahorita vamos a entrar en materia con el tema del aviso de privacidad. ¿Qué pasa con el expediente clínico en las empresas? Bueno, aquellos profesionales de salud tienen que registrar todos aquellos resultados que están relacionados con la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras. ¿Y eso dónde lo guardan? En el expediente clínico. Y esto es muy importante porque es un documento legal que permite identificar el seguimiento de aquellas personas que tienen algún estado de salud. Y vamos a llamarle un estado de salud físico y un estado de salud mental. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su programa de ELSA que ustedes han escuchado, uno de los temas que maneja o de verificación que ellos hacen es el tema del expediente clínico. Y bueno, ¿qué es ese registro?
Como les dije de ratito, es el seguimiento de salud de las personas trabajadoras y que está relacionado directamente con esa vigilancia de la salud que tienen que hacer las empresas. Entonces, deben de contar con registros de todas las acciones, que si yo le tomé, le pedí que se hiciera exámenes clínicos, tiene que estar registrado en ese expediente. Si tenemos un asunto de mental, de ansiedad y de cosas que está sufriendo el trabajador y que lo atienden adentro de la empresa, tiene que estar en el expediente clínico. Y todo eso debe de guardar, pues, confidencialidad, ¿no? Les dije que hay una norma, la norma 04 del expediente clínico, que ya está datada del 2012, pero eso no quiere decir que no esté vigente. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Hasta ahorita esa es la norma que existe. No ha habido necesidad de haber una modificación todavía, pero creo que ya con el tema del aviso de privacidad es importante hacerlo. Que aunque menciona que se deben de seguir o de cumplir las disposiciones que establecen en materia de protección de datos, pues es importante dejarlo un poquito más específico, porque ¿qué sucede? Resulta que, por ejemplo, cuando implementamos la norma 35, que es la norma que creo que todos ya conocen, cuando nosotros implementamos la norma 35, te habla de confidencialidad, pero no te dice específicamente qué es lo que tienes que hacer con la confidencialidad. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos. El aviso de privacidad es el documento idóneo y se equipara un poco al tema del consentimiento informado que nosotros firmamos cuando nos van a hacer alguna intervención quirúrgica, por ejemplo. Entonces, si nos van a hacer alguna intervención, nosotros damos nuestro consentimiento para que el doctor pueda hacer lo que sea necesario para que me puedan intervenir. Bueno, lo mismo sucede con el aviso de privacidad. Yo estoy consintiendo de que puedo utilizar mis datos solamente para efectos médicos. Entonces, la norma nos dice que el expediente clínico es el conjunto único de información y de datos personales. Fíjense, desde el 2012 ya hablamos de datos personales y que todo esto se integra en un expediente, en un documento. Todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado. Y entonces tenemos documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, toda la información que se requiere y que tenga que ver con la salud de las personas. Y todos los registros, anotaciones, todo tiene que estar ahí en ese expediente clínico. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a realizar? Si en sus empresas cuentan con esos médicos o personal de salud, ese personal de salud tiene que estar calificado. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que estar capacitado en medicina del trabajo. ¿Por qué tiene que estar capacitado en medicina del trabajo? Porque miren, no es que no sepan de medicina, por supuesto que lo sabe. Por ejemplo, la doctora Gaby Ortiz, pues es epidemióloga, es médico, ¿no? Primero y después fue epidemiólogo, pero está capacitada en medicina del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que está dedicada a ver el estado de salud de las personas trabajadoras y que tiene que ver con muchas cosas, por ejemplo, acoso laboral, entonces tenemos una enfermedad mental porque puede generarnos ansiedad, cosas de ese tipo. Entonces, esta persona, esta personal de salud, tiene que estar capacitado preferentemente en medicina del trabajo. ¿Y qué se recomienda? Se recomienda que todo el personal que trabaje en servicios preventivos de medicina del trabajo se capacite. Eso lo dispone el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y de Medio Ambiente del Trabajo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué debe contener el expediente clínico? Pues es una historia clínica en donde el personal médico o el profesional de la salud da información de cada uno de ellos que en particular debe señalar los siguientes apartados. Un interrogatorio. Fecha de identificación, antecedentes de dos familiares, antecedentes personales patológicos, incluido que si fuman o consumen alcohol o alguna sustancia psicoactiva, no patológicos, padecimientos actuales, si tienen tratamientos previos, si padecen de alguna enfermedad crónica, interrogatorio por aparatos, sistemas.
El puesto de trabajo que tiene la empresa también tiene que ver cuáles son los puestos de trabajo que han desempeñado anteriormente. Eso lo tenemos normalmente también en el expediente del personal, pero es importante que esté en el expediente clínico. Puestos de trabajo y, por supuesto, cuáles son los factores de riesgo que tiene en el puesto que está desempeñando actual. Por ejemplo, si estamos hablando de una fábrica, entonces tiene un riesgo al ruido, ¿no? La empresa al final, además de cumplir con otras normas de tipo organizacional como la 35, la 30, la 19, la 25 y ahora la 37, pues tiene que cumplir con la norma de ruido. Y la norma de ruido también nos lleva a la norma de vibración. Entonces, bueno, todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo lo tenemos nosotros que poner ahí. ¿Para qué? Pues para que le estemos dando seguimiento o la vigilancia de salud de los trabajadores. ¿Cómo? Pues a través de darle sus equipos de protección personal, etcétera. La exploración física, signos vitales, todo el peso, talla y demás, y todo lo que se requiera en caso de que vayan al psicólogo, al nutriólogo u otros profesionales de salud. Resultados previos de estudios de laboratorio, si son importantes, diagnósticos o problemas clínicos, un pronóstico y una indicación terapéutica en su caso. Y las cartas del consentimiento informado. La carta del consentimiento informado debe contener el nombre de la institución al que pertenezca el establecimiento, el nombre o denominación social del establecimiento. En este caso, pues es el nombre de la empresa, ¿no? Y si está afiliado al IMSS, título del documento, lugar y fecha en que se emite, el acto que está autorizando, señalamiento de los riesgos. Voy a darles un ejemplo, el acto autorizado. Bueno, pues a lo mejor la empresa dice, yo voy a vacunar a mis trabajadores. Yo les quiero ofrecer que les voy a dar la vacuna de COVID o la vacuna de influenza que cada año, y pues para todo aquel que quiera vacunarse, pues les voy a pedir que me firmen una carta de consentimiento. Están consintiendo de que yo los estoy vacunando y pues en algún momento señalar los riesgos. A riesgos que son mínimos, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Puede ser, ¿no? Que pues que tengas una gripita o que se active, porque bueno, pues eso puede suceder. Mucha gente no se vacuna porque dice, no, yo me vacuno y me da, pero bueno, ya ahorita la doctora me dejará mentir. Pero bueno, ahí hay cosas que son importantes. No todos los podemos vacunar. Por ejemplo, si hay alguien alérgico al huevo, por ejemplo, pues no se puede vacunar de influenza o no se pueden poner las dos vacunas al mismo tiempo. Eso lo hace el personal de salud y todo eso se señala ahí. Y un lugar adecuado donde pueda resguardarse de manera confidencial y que solo el personal de salud tenga acceso. Eso también es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque además podemos evitar problemas o asuntos de discriminación. Con todo este tema del COVID, resulta que llegaban a las empresas y las empresas pues, decían, vamos a vacunarlos o vamos a sacarles las pruebas. Y resulta ser que a la hora de sacarles la prueba, pues ya salía uno por ahí contagiado. Y entonces la persona responsable que hacía lo pasaba por un correo con copia a fulano, 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 y ya todo el mundo se enteraba. ¿Y qué pasa con eso? Uno, pues no tienen por qué enterarse. Nadie, o sea, al final parece que se van a enterar, pero no es la manera de cómo deben de enterarse. ¿Por qué? Porque puede provocar discriminación en ese momento. Oye, ya te enteraste que Liliana tiene COVID. No, 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 no te acerques. Entonces, eso genera discriminación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces se tiene que resguardar la información de manera confidencial y solamente el personal de salud tiene que tener acceso. Y bien, como les decía, por el tipo de contenido, el expediente clínico per se considera confidencial y tiene que cumplir con toda la normatividad y también referente con el tema de datos personales. Es decir, el expediente clínico como tal es confidencial, pero además ahora ya tenemos que darle seguridad a nuestros empleados de que vamos a tener un aviso de privacidad. Y ese aviso de privacidad nos va a llevar a que también tenga derechos de que pueda pedir que esa información no se tenga o se modifique o etcétera, o simplemente yo no quiero que la tenga. Eso ya nos va a platicar ahorita Julia más adelante y que ahorita pues más bien ya le voy a dar la palabra.
Entonces, esto es bien importante. El expediente clínico como tal es confidencial. Y ahora bien, vamos a hablar por qué es importante el aviso de privacidad dentro de los documentos que ya contienen este mismo expediente. Adelante, Julia. Muchas gracias, Lili. Pues bueno, complementando también todo esto que señalaba Liliana, pues primero hay que concientizarnos también sobre qué es el dato personal, ¿no? Porque todos tenemos una concepción realmente, que bueno, es mi nombre, mi correo, mi dirección, etcétera. Sí, todos esos constituyen los datos personales, pero hay que identificar que también hay otros Perdón más. que te interrumpa, Julia. Sí. Me parece que se oye un ruido de fondo. A ver. Creo una televisión o... Sí. ¿Ahí ya se oye bien? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Ok. No. ¿No? A ver, ya, creo que ya. A ver si lo estás Sí, hablando. ¿verdad? Ok. Bueno, entonces les decía, los datos personales o para saber qué es un dato personal, vamos a entenderlo como este dato, cualquier información que va a ser concerniente a una persona, ¿no? Para hacerla justamente identificada e identificable, porque podemos saber quién es, pero también podemos ubicarla, ¿no? Entonces podemos ubicar incluso hasta dónde está. Entonces, eso es lo que hay que cuidar y sobre todo las empresas en este tema. Creo que, bueno, últimamente como hemos visto en muchas circunstancias, los datos personales ahora constituyen pues los datos más importantes, los que se están robando, ¿no? De hecho, hasta le dicen que los datos personales ahora son el nuevo oro negro, ¿no? Así como antes era el petróleo, pues ahora son los datos personales, justamente porque toda esta información, pues, que caiga en malas manos, pues puede ser aprovechada pues, de maneras diversas, ¿no? Entonces, es por eso que las empresas deben de tener muchísimo cuidado y sobre todo mucha protección y sobre todo empezando en el tema de capacitar a su personal para poder sensibilizar también la importancia y sobre todo el cómo cuidar esta información. Y estamos hablando de expedientes clínicos que pues constituyen datos personales que en su conjunto pues son, estamos hablando de datos personales de salud, que ahorita les voy a platicar de qué va, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen también cómo es que tratamos datos personales, porque incluso podemos decir que dentro de una empresa, ¿no? Como tal, como se organiza, no puede ser que muchos lados o muchas áreas igual puedan decir, pues yo ni siquiera trato datos personales, lo cual puede ser cierto, puede ser que no, ¿no? Entonces, fíjense, el tratamiento de datos Julia, personales. perdóname que te interrumpa nuevamente, pero se escucha nuevamente el audio de fondo. A ver, permíteme tanto. Gracias. Perdón, ahí ya se oye mejor, ¿verdad? Sí, Julia, muchas gracias. Perdón. Entonces, les decía, el tratamiento es este proceso, es pues sí, todo el proceso, desde que se recopila, desde que se le pide a la persona hasta el momento en que igual se puede destruir, ¿no? Vamos a también tratar de explicarle a la persona titular del dato para qué lo vamos a utilizar. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, el tratamiento es cuando lo obtenemos, cuando lo usamos, cuando lo divulgamos o cuando incluso lo almacenamos, ¿no? El dato personal a través de cualquier medio, ya sea a través de un medio físico, a lo mejor en algún archivo físico o en la nube, ¿no? Pudiera ser. Entonces, pues es justamente este proceso de cómo vamos a utilizar el dato personal. Por eso les decía, pudiera ser que a lo mejor
muchas áreas pues de alguna empresa dentro de su organización pudieran decir es que yo ni siquiera pues, ocupo datos personales, pero a lo mejor son partícipes de alguna fase del tratamiento, ¿no? Porque a lo mejor no son los que solicitan de manera directa, pero pues sí tienen el conocimiento a lo mejor para poderlos almacenar o incluso para mandar correos, ¿no? Como ahorita señalaba esta Liliana, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante que todo el personal de cualquier empresa que utilice y que todos utilizan datos personales, pues sea consciente y se sensibilice en el tratamiento y en el uso y sobre todo en la importancia. Entonces, fíjense, les decía también, hay diferentes categorías de datos, tal y como los conocemos, y también dentro de estas mismas categorías vamos a ir visualizando también el grado de protección que debemos de dar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también puede acarrear pues una sanción incluso para la misma empresa en caso de que haya algún tipo de denuncias por malos manejos o malas prácticas en el tratamiento de datos personales. Vamos a entender a las categorías de datos como tenemos los datos de identificación, que son, creo que todos los ubicamos perfecto, ¿no? Que son el nombre, la dirección, etcétera. Datos patrimoniales y financieros, los datos académicos, datos laborales, los datos del entorno familiar y afectivo también. También encontramos que hay datos personales de carácter público que pueden ser encontrados o consultados en algunas fuentes que son públicas también, por ejemplo, no sé, los registros para consultar las, las actas de nacimiento o, por ejemplo, también cuando consultamos nuestra, ese es un dato personal de carácter público. Y los datos de localización, que esto también lo utilizan mucho, sobre todo los dispositivos móviles, que por cierto también en esta cuestión, en los datos de geolocalización específicamente, pues la Suprema Corte de Justicia ha decretado o ha señalado que pues estos no se podrían considerar tanto como un dato personal, ya que lo que van a ubicar es a un dispositivo, no a una persona. Entonces, aquí viene lo interesante, sobre todo para el tema que manejan las empresas y hablando de salud, salud en las empresas, ¿no? El armado que hacen para los expedientes clínicos. Los datos sensibles son aquellos datos que vamos a identificar que se van a referir sobre todo a la esfera más íntima del titular del dato, ¿no? Entonces, con esos datos, si se llegaran a filtrar o se llegaran a utilizar de manera negativa, pudieran poner en una vulnerabilidad directa al titular, pudiéndolo hacer pues punto de discriminación también, ¿no? Entonces lo podemos poner en un riesgo grave. Entonces, esta categoría de datos es muy, muy especial y hablando de datos de salud, pues entran en esta categoría, ¿no? Entonces, vamos a enfocar, a englobar en esta categoría de datos todos aquellos datos relacionados a las características físicas de una persona, también a los datos biométricos de la persona, porque fíjense, aquí los datos biométricos, voy a hacer también un paréntesis, muchas empresas también lo que hacen es utilizar justamente estos datos a lo mejor para el acceso, ¿no? Que con la huella digital, con la cara también, ¿no? Con el iris, etcétera, ¿no? Entonces, utilizan datos biométricos, pero lo importante, y eso lo tienen que avisar o lo deben de señalar en el aviso de privacidad, que más adelante lo vamos a ver, para qué se van a utilizar. Y por lo tanto, al utilizar este tipo de datos, pues se deben de resguardar.
También los datos de preferencias generales de la persona, es decir, tus gustos, tus hobbies, ¿no? Etcétera. La ideología también de la persona, las preferencias políticas, ¿no? De la persona ahorita, como estamos en tiempos electorales, pues también a eso se refiere. A la afiliación sindical de la persona, pues si hablamos que dentro de las empresas, si existe algún tipo de sindicato, también la afiliación de las personas, ese tipo de datos pues van a ser considerados datos sensibles. Y aquí les señalaba los datos de salud de la persona, los datos de la vida sexual también, y también los datos de origen étnico. Y fíjense, aquí nada más, si quieren pasar a la siguiente, y lo señalamos aquí. Estos datos considerados sensibles por las autoridades que lo regulan y vigilan el cumplimiento y la realización o la introducción de buenas prácticas para el cuidado de los datos, sobre todo en materia de datos sensibles, pues lo van a observar, pero en dado caso que la empresa pues no tome el cuidado necesario para resguardar ese tipo de datos, si llegara algún tipo de queja o algún tipo de inspección por parte de las instituciones o de las autoridades, en específico del INAI, cuando se trata de datos personales sensibles, se impone una multa, pero se podría incrementar al doble. ¿Por qué? Porque los datos sensibles son, pues, estamos poniendo en un riesgo al titular, ¿no? Vemos que ahorita ya lo señalaba también Liliana, dentro del marco jurídico tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. El INAI va a ser la institución encargada de vigilar, ¿no? De garantizar que se proteja esos datos, y en conjunto también con la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía lo que hace realmente es una vigilancia en el tema del aviso de privacidad. Que el aviso de privacidad, valga bueno, tengo que señalarlo, es obligatorio para cualquier persona, ya sea física o moral, que recopile datos personales. Y aquí, esto es bien importante también. Cuando se recopilan datos personales de carácter sensible, siempre se debe de contar con el consentimiento expreso del titular, es decir, antes de pedirle cualquier tipo de dato de esta índole, se le debe de preguntar o se le debe de decir el tratamiento que se le va a dar, ¿no? Y me tiene que consentir, ¿no? Es decir, les tengo que mostrar, ya sea de manera física, a lo mejor el aviso de privacidad, y me tiene que poner ahí que sí acepta el tratamiento, e incluso hasta que me lo firme, ¿no? Por eso también señalaba Liliana, cuando se conforman los expedientes clínicos junto con el consentimiento informado, se debe de integrar un aviso de privacidad justamente por esta cuestión. Entonces, vemos que el responsable, en este caso, pues las empresas, todas estos sujetos que van a estar recopilando los datos, pues deben de obtener, como les decía, el consentimiento de manera expresa. Por supuesto, tampoco se deben de crear bases de datos con este tipo de datos sensibles, justamente, sin que se justifique tal vez la creación de ellos, ¿no? A lo mejor en el caso de la implementación de la salud, o por la cuestión de la implementación de la norma 035, se tenga que hacer algún tipo de base de datos de carácter sensible por incluir datos de salud, pero pues está justificado porque a lo mejor es justo la base de datos para la norma 035, ¿no? Entonces ahí sí está justificado. El tratamiento de datos personales pues va a ser necesario y adecuado también para la relación de las finalidades. Por eso es bien importante señalar dentro de los avisos de privacidad para qué, o sea, hay que ser bien específico para qué voy a utilizar el dato personal que estoy solicitando.
Y pues, como les decía, los datos personales sensibles deben de cuidarse con mayor, o deben de resguardarse de manera tal y hacer un esfuerzo razonable justamente para limitar este tratamiento, porque como les decía al principio, el hecho de que se pudiera exponer o filtrar este tipo de datos, podemos poner en riesgo al titular. Ahora, vamos a hablar un poco de los derechos que tienen justamente los titulares de los datos. ¿Qué puede hacer el titular en caso de que se vulneren o en caso de que puedan ellos tener esa relación directa con el responsable? Y para eso existen los derechos ARCO. Los derechos ARCO están garantizados dentro de nuestra Constitución en el artículo 16 constitucional. Por eso es que hablamos que es un derecho de protección, ¿no? Porque ya me lo está garantizando la Constitución, por eso es obligatorio para todos los responsables que recopilan datos. Y también es obligación de los responsables brindarle un mecanismo al titular de los datos para que pueda ejercer estos derechos ARCO, que es un acrónimo, ¿no? Derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición. Para poder nosotros, como titulares de datos personales, en caso de que veamos algún tipo de vulneración o incluso que podamos, no sé, quiero yo acceder a mi expediente clínico porque tengo mi derecho de conocer que estás o de solicitarlo, tengo el derecho de acceder, tengo el derecho de rectificar, a lo mejor me cambié de dirección, ¿no? Entonces voy a rectificar mi dirección o voy a rectificar algún dato erróneo. Tengo mi derecho de cancelar los datos, que a lo mejor este ejemplo se los voy a dar yo porque todos hemos caído en ese tipo de cuestiones. Cuando nos hablan de algún banco, no, y a lo mejor no tenemos cuenta con ellos o ya, es más, ni siquiera ya utilizamos la tarjeta, a lo mejor en una cuestión departamental y me siguen llamando o me siguen mandando correos. Entonces, quiero cancelar ya esa publicidad, ¿no? Entonces, me tienen que brindar mecanismos para que yo pueda ejercer mi derecho de cancelación o el derecho de oposición cuando me hablan del banco, de un banco donde no tengo cuenta. También puedo ejercer mi derecho a oponerme, que me sigan llamando por teléfono, ¿no? Entonces, aquí lo importante para poder ejercer cualquiera de estos cuatro derechos, primero, pues justamente tengo que acreditar mi personalidad, ¿no? Y mi interés jurídico. Debo de ser el titular, o en caso de que no sea yo directamente el titular, pues tiene que acreditarlo mi representante. Debo de ser mayor de edad y pues no debo de tener algún impedimento. En caso de que sean menores de edad los afectados, pues ahí pues debe de entrar el tutor, ¿no? O los padres de familia que ejerzan la tutela de los menores. Debemos de presentar esta solicitud por escrito primero ante el responsable, es decir, las empresas deben de brindar dentro del aviso de privacidad, sí debe de contener este apartado, de brindar ese mecanismo a la gente, a los titulares, para que puedan ejercer sus datos, sus derechos ARCO, perdón. Obviamente debe de estar el nombre del titular, algún documento que acredite la identidad del titular. Y pues les decía también, si hay algún representante, también debe de acreditar su personalidad, el domicilio. También debemos de describir de manera precisa qué es lo que queremos ejercer, ¿no? Qué derecho queremos ejercer y para qué. Y algún documento o información que permita facilitar la ubicación o la localización de los datos personales. Por eso les decía, es bien importante para, en este caso, las empresas que recopilan datos, aparte de todo lo que le señalaba Gaby y le señalaba Liliana, pues también deben de implementar algún tipo de política en materia de privacidad, de protección de datos personales, para sensibilizar, para que
capaciten al personal, entiendan la importancia y el manejo y el resguardo de estos datos personales, ¿no? Esto es una recomendación, ¿no? Ya que hablar de responsables a nivel privado, pues realmente no es obligatorio, la ley no lo señala como obligatorio. Sin embargo, en caso de que existiera algún tipo de vulneración o algún tipo de verificación por parte del INAI, sobre todo, pues la multa, como les decía, pudiera ser al doble en caso de que tengan algún mal manejo en datos personales sensibles, como ahorita los estamos tocando. Y también aquí otra cosa, ¿no? El INAI va viendo también el tamaño de la empresa, porque justamente dependiendo del tamaño de la empresa, pues es el tamaño pues incluso de la recopilación de datos, ¿no? Entonces, la multa puede ser, o sea, va dirigida realmente al, pues también a lo que ingresa a la empresa, ¿no? O sea, sí va un poco de la mano con pues, los ingresos de la empresa. Por eso es muy, muy importante también que traten de, de invertir en esa materia, en la materia de protección, porque pues es un tema de prevención realmente, no es un tema preventivo y más ahora, como hemos visto muchos casos de hackeos y demás, es, es indispensable que cuenten con ese tipo de políticas, ¿no? Y que lo entiendan sobre todo. Entonces, como les decía, los responsables, en este caso las empresas, deben de brindarle el mecanismo pues, para que los titulares de los datos puedan ejercer sus derechos ARCO. Ok, vamos a entender aquí, cuando hablamos de diferentes personas también, ¿no? ¿Cómo pueden ir participando distintas personas dentro del tratamiento de datos y demás? Hablamos de los titulares, van a ser aquellos dueños, ¿no? Las personas físicas. Aquí sí vamos a hablar de personas físicas, no de personas morales. Los datos personales son exclusivos de personas físicas, ¿no? Y pues van a ser los dueños, nada más. El responsable, aquí sí, pudiera ser persona física o alguna persona moral que va a recopilar y va a decidir en qué va a utilizar los datos personales. Pero también puede existir otra tercera persona que va a ser la figura del encargado, que es una persona física o una persona jurídica que en conjunto con el responsable va a hacer alguna tarea en específico utilizando datos personales que el responsable les señale. Es decir, tengo una empresa aparte, no ajena a mi empresa, que me lleva la nómina o contrate a una aseguradora para que le dé seguro de gastos médicos a mis empleados, ¿no? Esas empresas externas van a ser encargados porque los responsables le pueden brindar la base de datos de sus empleados, ¿no? Es decir, los datos personales para manejo específico de algún tema, ¿no? Algún objetivo, alguna tarea, ¿no? Y no, los encargados, por supuesto, no pueden utilizar esos datos para otro fin. ¿Okay? Entonces, aquí es lo que les decía, esa relación que pudiera existir del encargado junto con el responsable es solamente tratar los datos como me lo señala el responsable. No se puede utilizar de manera diferente los datos personales. Se deben de implementar, o sea, también el encargado debe contar con algunas medidas de seguridad para pues poder brindar el servicio, ¿no? Debe de guardarse confidencialidad justamente. Se deben de suprimir los datos personales una vez que terminaron la tarea o la relación jurídica o contractual que tienen con el responsable, y pues no se pueden o se deben de abstener de algún tipo de transferencias, salvo que el responsable pues así se lo señale, ¿no? Dentro de algún tipo de contrato. Y pues bueno, ya les decía qué significaban los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Ahora vamos a hablar del aviso de privacidad que les decía, es obligatorio para todo aquel que recopile datos personales. Como ya les decía, quienes intervienen dentro del aviso de privacidad, pues justamente el titular, el responsable y el encargado. Y los beneficios de poder contar con un aviso de privacidad es que le estamos informando, le estamos garantizando al titular, ¿no? Que pues al momento de estar recopilando estos datos personales, pues estamos cumpliendo de entrada con la legislación que pues que ya lo señalaba Lili, y también frente a las autoridades reguladoras. Aquí otra cosa que hay que tener bien en mente, porque eso también es una confusión generalizada, ¿no? Cuando decimos, sí, tienes aviso de privacidad, sí, ahí está la página, sí, ahí tengo mi aviso de privacidad. Muchas veces nosotros pensamos que los avisos de privacidad, pues nada más con uno que se tenga, pues ya, le hicimos. Si no, realmente no, porque muchas veces o muchas áreas recopilan distintos tipos de datos, ¿no? Entonces, por eso es que se deben de contar con avisos de privacidad dependiendo las áreas que recopilan datos. O sea, no con uno basta, ¿eh? No se puede conjuntar toda la información en uno solo. Debe de ser, pues, aparte, ¿ok? No puede ser verbal, no puede tener, o sea, ponerlo a disposición implica que igual y no lo tengo que entregar, sino que lo tengo a la vista a lo mejor, ¿no? Y se debe de señalar que antes de pedir, que consulten los avisos de privacidad, ¿no? Obviamente les decía, cumple con el principio de informar y cómo voy a usar los datos. ¿Ok? No se vale. Les decía, bueno, aparte de que puede existir varios avisos de privacidad, no se vale que pongamos frases inexactas, que sean confusos, que tengan textos o formatos que ya estén remarcados, ¿no? Las casillitas esas clásicas donde sí acepto, no, no. Deben de estar vacíos. Y pues algo orientado a que a lo mejor yo señale al titular que sí me dé su consentimiento, ¿no? Y tampoco que lo remita a algún hipervínculo que esté roto o que no exista. ¿Y esto qué implica? O sea, ¿qué pasa si yo no cumplo? Pues, como les decía, la empresa puede ser víctima de algún tipo de ciberdelito también, ¿no? Porque pueden usurpar la identidad de los titulares, ¿no? O pueden utilizarlo en algún tipo de fraude, o pues se puede utilizar de manera indebida o excesiva la misma imagen si utilizamos o recopilamos datos biométricos o datos de fotos, de imagen sobre todo, y sobre todo el desconocimiento de estas tecnologías. Se debe por eso, o se les recomienda realizar algún tipo de capacitación para todo el personal, justamente para evitar este tipo de cosas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y perdón la voz, ando un poquito ronca, pero muchas gracias. Gracias, Julia. Yo quisiera abonar un poquito nada más y no me voy a extender. Quiero ponerles dos ejemplos muy claros. Como vieron, Julia habló de temas de privacidad y aviso de privacidad. Entonces, el aviso de privacidad es el documento que debe estar en el expediente. Y sí quiero comentarles que ya el INAI ya ha multado a médicos por no contar con el aviso de privacidad dentro del expediente. Entonces, eso es algo que sí tenemos que tomar en cuenta. Y por el otro lado tenemos el tema de la privacidad. Les voy a poner un ejemplo muy clarito que ha sucedido en todas las empresas con la implementación de la norma 35 cuando hacemos las evaluaciones. Resulta que no les platicamos a nuestros empleados que vamos a tener esa confidencialidad, ese proceso de privacidad. Es muy importante que ustedes lo comenten. No es nada más, les vamos a hacer evaluaciones, son obligatorios, contesten y no. Y deben de tener un mecanismo de que solamente una persona deba tener acceso a eso. O bueno, la comisión debe de firmar
de documentos de confidencialidad, de que que respondan sobre esa información que se está vertiendo sobre los trabajadores, porque la información que resulta de esas evaluaciones es información sensible, como bien lo manejaba o lo platicaba Julio. Entonces, me parece que es muy importante tomar en cuenta esos procesos, así como tenemos procesos para temas de acoso, procesos para ver la salud de los trabajadores, también es importante tener un proceso para temas de protección de datos personales. Y eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o alguna Muchas duda. gracias, doctora Gaby, maestra Liliana, maestra Julia, por brindarnos esta información tan valiosa. Les invito a que nos compartan sus preguntas a través del chat, o bien si alguien está interesado en hacer algún comentario o bien hacer alguna pregunta, también puede levantar su manita para cederle la palabra. Y con gusto también tengo ya aquí alguna pregunta que les voy a compartir, de la doctora Beatriz Ávila de Xerox. Tengo dos dudas. ¿Qué pasa con los colaboradores que no son parte de la nómina o están contratados como externos? Y otra, los colaboradores en otros estados, nos, a quienes no podemos explorar. ¿Qué hacer en esos casos, maestra? A ver, la pregunta es, ¿qué pasa con los externos en cuestiones de privacidad? Sí, es Los correcto. externos, cuando hablamos, también tenemos que cumplir con esas políticas. Por eso es importante tener un proceso. Al final del camino, si bien es cierto que no están contratados o no están dentro de la nómina, son parte del personal que labora. Entonces, así como la norma 35 nos marca que tenemos que hacer evaluaciones o tenemos que ver el desarrollo organizacional también con el personal externo, pues también sucede con el tema de la privacidad. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Con los colaboradores que están en otros estados y que no pueden explorar o que no tienen tanto acceso, me imagino, doctor. ¿Qué hacemos también en cuestión de los expedientes? Que no tengan acceso a qué, perdón, o sea, los externos que no tengan, No, más bien perdón, ujú, mejor Ah, abro el doctora, micrófono. Más bien adelante. los colaboradores que tenemos en otros estados, por ejemplo, Sí, nosotros tenemos las oficinas en Ciudad de México, pero tenemos algunos colaboradores en Durango, en Monterrey. Esos colaboradores obviamente son parte de la nómina, pero no puedo yo hacerles una exploración física o tener un expediente como tal de ellos, pero sí son parte de la nómina. En caso de ellos, ¿cómo le hacemos con los expedientes o con los avisos tienes, de privacidad? ajá, claro, tienes expedientes, pero tienes expedientes laborales, no necesariamente el expediente clínico. Y el expediente Exactamente. laboral en muchas ocasiones también contiene ese tipo de información, como les decía, ¿no? ¿Dónde trabajabas? ¿Qué puesto utilizabas? Entonces, es muy importante tener ahí también el aviso de privacidad. Nosotros ahorita en la plática enfocamos mucho el expediente clínico. ¿Por qué? Porque ese tema como que no lo han tocado un poco en las empresas, pero el expediente personal también debe tener un tema de aviso de privacidad porque ustedes recopilan información personal, como es el Sí. domicilio, como es su RFC, y también Ujú. información sensible. Entonces, sí es muy importante que tengan también ahí el aviso de privacidad. Reitero, una política de privacidad en la empresa es muy importante implementarla. Ok, muchas gracias. ¿De qué? muchas gracias, Betty, por tu comentario. Muchas gracias, maestra. También ya tenemos aquí otra pregunta en el chat. Ujú. Eh, nos comenta Carla Maldonado, ¿qué procede con los expedientes clínicos digitales? ¿Qué cambios existen actualmente? Mira, no existen, bueno, sí existen expedientes clínicos digitales, pero no están autorizados todavía por la Secretaría de Salud. ¿Ya que voy? Mucha gente y muchos hospitales trabajan sistemas de información en donde ellos utilizan, hacen sus notas médicas, y sus consentimientos informados, pero hay un tema que es muy sensible y bien importante y que es la firma. Hasta ahorita todavía no se ha hecho una modificación
en esos sistemas de información. La única firma que la norma 024 del expediente clínico electrónico es la firma electrónica avanzada, es decir, a través de tu fiel. Entonces tenemos un pequeño detalle. Si ustedes pueden tener un expediente digital, pero ese expediente digital siempre va a tener que llevar, por lo menos hasta el día de hoy, una firma autógrafa. Hay muchas iniciativas, ahorita ya hay iniciativas para los expedientes clínicos digitales. En algunas ocasiones, algunas empresas o algunos hospitales utilizan el tema de DocuSign, por ejemplo, de una empresa de firmas digitales. Pero esas firmas digitales hasta ahorita solamente son para actos de comercio. Entonces, el expediente clínico hoy por hoy no está autorizado por la Secretaría de Salud más que por la firma electrónica avanzada. Si ustedes tienen un expediente digital, la firma, que es lo que vala, tiene que ser firma electrónica avanzada. Si no, tienen que imprimir y firmar de manera autógrafa, porque lo que vale de un expediente es la firma. En casos de magistrados que han dado sentencias en servilletas, pero ¿qué creen? Va con su firma. O sea, no importa el papel, no importa cómo lo tenga, lo que importa es la firma. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta porque hoy por hoy así es como se está manejando. Seguramente, y espero que así sea, la verdad es que ya van a empezar a hacer esas modificaciones en la ley y eso nos va a ayudar muchísimo por el tema de telemedicina y todas esas cosas que han surgido, que ha tomado además mayor relevancia a través después de lo de la pandemia, ¿no? Entonces sería fabuloso que sí se permitiera esas firmas, pero es muy importante que tomen en cuenta eso. Sí pueden tener un expediente de manera digital. Sí, tienen que tener un sistema que tenga toda la las personas, por ejemplo, si ustedes como empresa dicen, bueno, yo quiero tenerlo todo digital, no importa si después lo tengo que imprimir, perfecto, pero tiene que tener un nivel de seguridad muy importante y sería muy bueno que las empresas que ustedes contraten de tecnologías de la información para esas soluciones informáticas estén certificados por la Secretaría de Salud de la norma 024. Sí les dan un certificado donde te dice la Secretaría, si cumples, tienes este nivel de seguridad y está perfecto. Y eso se les da pues les da mucha seguridad a las empresas y sobre todo a los empleados de que es más difícil que lo puedan vulnerar, ¿no? Sí, además, perdón, que interrumpa también. Y no nada más está acotado a un expediente médico o un expediente electrónico médico, sino también a los nutriólogos, psicólogos, odontólogos, etcétera, todo el personal de salud, que tengamos un expediente, que manejemos datos personales, que manejemos datos sensibles de las personas. También nos referimos a todo esto. Ujú. Así es como los expedientes de personal, ¿no? Perfecto, Perdón, muchas ¿y si gracias. digitalizamos es válido? Sí, sí, los Por ejemplo, lo digitalizas. imprimimos, que firme y después lo digitalizamos, Sí, ¿está bien? claro, sí, claro, por supuesto. Pero siempre tienes que tener en resguardo, por lo menos, insisto, hasta el día de hoy, el original. Los pueden Sí. digitalizar y el lugar en donde esté digitalizado, donde lo guarden, tiene que ser una computadora que solamente una persona tenga acceso. Ese es Ujú. a lo que yo les comentaba de la política de protección de datos personales. Esa política, esos procedimientos que ustedes tienen que tener para la protección de los datos personales y sensibles de los trabajadores. Muchas Ok, gracias. muchas gracias. Tenemos aquí ya otra pregunta. Nos dice Claudia, en el caso de la aplicación de la norma 035, cuando le implementa un externo a la empresa, ¿a quién le tocaría implementar el aviso de privacidad? Sí, mira, por ejemplo, nosotros cuando nos contrata una empresa para la implementación de la norma, firmamos siempre un convenio de confidencialidad. No necesariamente es un aviso de privacidad, es un convenio de confidencialidad en donde nosotros nos hacemos, o por supuesto que tenemos la obligación de resguardar toda la información que maneja la empresa. Y mi sugerencia es que si ustedes contratan alguna empresa consultora o asesora para que les ayude a implementar esto, pues sí deben
de firmar. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros nos contratan y nos dicen, bueno, ayúdame a hacer las evaluaciones. Claro que sí. Entonces nosotros tenemos esa convivencia con la gente y nos enteramos de lo que sucede. Pero yo no puedo divulgar esa información por nada del mundo. Ni siquiera a los patrones, ojo, porque hay cosas que los patrones no tienen por qué intervenir, Por eso se encuentran las comisiones de seguridad de higiene, que son los responsables de ver eso. Entonces, para evitar ciertas cosas, por ejemplo, si tenemos algún resultado de acoso laboral, hostigamiento, o sea, de violencia en general, sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, nosotros eso es lo que hacemos. Entonces, mi sugerencia es que ustedes, si contratan a algún consultor, alguna empresa, firmen un convenio de confidencialidad. Sí, y nada más para complementar lo que decía Lili, bueno, si se contrata a un tercero, pues bueno, funge como un encargado. Entonces, pues aquí va a ser el obligado pues a recopilar esa información y resguardarla, pues va a ser la empresa, ¿no? El responsable. Así es. Excelente. Pues muchas gracias, maestra Liliana, maestra Julia, doctora Gaby, por esta presentación. Sin duda nos llevamos información muy valiosa. Cualquier duda que llegara a surgir, con gusto pueden contactar a una servidora para pedir el apoyo de las maestras y de la doctora para que nos den respuesta. También a los que no lograron entrar desde un inicio de la presentación, estaremos compartiendo esta grabación para que tengan acceso a toda la información y puedan revisar a detalle todos los puntos que se trataron en este webinar. No me resta más que agradecer a los ponentes su participación, agradecer que estén el día de hoy aquí con toda la comunidad del Consejo compartiendo esta información y pues también agradecer a toda la audiencia su participación en esta sesión, invitarlos a que se registren a nuestros próximos webinars y pues estamos a sus órdenes todo el equipo del Consejo. Muchas gracias por su apoyo y que tengan un excelente martes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buen Muchas día, gracias, gracias. Juanía. Hasta luego. Y hasta luego.